Está con nosotros el doctor Joel Escudero. Él es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional que se posicionará en las próximas horas, una vez que por sorteo, como lo establece la ley, han salido ya 3 de los magistrados que forman parte de esta renovación parcial. Doctor Joel Escudero, muchas gracias y por supuesto enhorabuena por la designación, doctor. Muy buenos días, Byron. Un gusto poderle saludar a toda la teleaudiencia que a través de Ecuador TV pues, se encuentran pendientes de este programa. Es un gusto para mí poderles también indicar, digamos, ¿no?, que se ha tratado de un proceso, de un concurso público en el cual los designados pues hemos provenido de distintas funciones del Estado y que luego de un largo proceso, pero transparente, digamos, ¿no?, reconociendo el trabajo de la comisión, pues se ha logrado ya la conformación de este cambio del tercio que corresponde a los 3 años de renovación de la Corte Constitucional del Ecuador. Doctor Escudero, para quienes no conocen, y me atrevería a decir que son la mayoría de los ecuatorianos, los ciudadanos de a pie, vamos, que no saben cuál es la importancia de un órgano de justicia de este nivel, que es el máximo órgano de control constitucional, que es la Corte Constitucional, lo que antes se llamaba el Tribunal de Garantías Constitucionales. Con esta nueva institucionalidad, desde la Constitución de Montecristi se cambió a Corte Constitucional y sus fallos son de última instancia. Expliquémosle más o menos en lo que se puede, usted es docente y sé que lo va a hacer muy bien, a los ciudadanos, ¿para qué sirve la Corte Constitucional? Muchas gracias, Byron. Excelente pregunta. La Corte Constitucional del Ecuador cumple un rol fundamental en la protección de los derechos de las personas y también en el control de constitucionalidad tanto de las leyes como de las normas en general. En ese sentido, pues, la Corte Constitucional viene a cumplir un rol fundamental que en conclusión se puede denominar como la guardiana de la Constitución, digamos, ¿no? Esa es uno de los desafíos más grandes que tiene un Estado, ya que la Constitución contiene, pues, nuestros derechos y también la estructura institucional de nuestro Estado. Por esa razón, ha de ser que esta institución pues, es un órgano de cierre, como bien ha dicho, ¿no?, tanto para poner límites al ejercicio del poder en el caso de que existan excesos. Estos excesos pues, pueden ser limitados por los derechos de las personas, ¿no? Está claro que estos derechos no les pertenecen a la Corte, sino a los seres humanos, a la naturaleza, a todos quienes integramos el Estado. Por eso que el rol de la Corte es fundamental. Y también, pues, como órgano de cierre de la justicia constitucional, tiene 2 funciones ahí, ¿no? Una que puede producir o desarrollar lo que se conoce como la jurisprudencia, los fallos que orientan a todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano, a todos los jueces del país, para que cumplan ese rol fundamental de la protección de los derechos. Y por otro lado, también es el máximo, pero no el único, intérprete de la Constitución. Esto, en un sentido institucional, significa que la Corte, después de todo, pues tendrá una voz importante para definir cuáles son los contenidos de los derechos y de las instituciones con las cuales se conforma el Estado ecuatoriano. Esa se podría decir en términos simples, generales, es la importancia de este órgano, estimado Byron. Sí, doctor, y quiero agradecerle porque usted además es un magistrado que yo sé los magistrados no hablan sino a través de sentencias o resoluciones. Pero es importante también explicar a la gente que la Corte tiene 2 salas y son salas especializadas. ¿En qué consisten esas salas y qué temática trata cada una de las salas? Muchas gracias. Sí, bueno, yo he aceptado esta entrevista porque aún no nos hemos posesionado. De hecho, la posesión ha convocado la Asamblea Nacional para el día de mañana y efectivamente, pues a partir de ahí, efectivamente, pues la forma como un juez debe pronunciarse será única y exclusivamente a través de sus providencias. Entonces, también tomo nota de este asunto relevante que usted señala. La Corte Constitucional, de su conformación orgánica, digamos, ¿no?,
Está compuesta por tres salas, ¿no? Una sala de admisión, una sala de selección y una sala de revisión. En la sala de admisión se conocen todas las peticiones realizadas por los ciudadanos respecto de las garantías de sus derechos o las solicitudes de demandas de acciones de inconstitucionalidad y todas sus variantes para ponerle límites al poder, ¿no? Es un órgano que se pronuncia en principio a solicitud de los ciudadanos, pero también tiene unas competencias exclusivas que suponen un pronunciamiento oficioso respecto, por ejemplo, de estados de emergencia o de tratados internacionales, en donde pues los órganos del Estado requieren el pronunciamiento de la Corte Constitucional para perfeccionar los, las normas o los tratados en estos casos, ¿no? Y en ese sentido, pues la sala de admisión conoce todo este tipo de inicio del proceso. Las otras dos salas, pues son en su parte orgánica, esencialmente funcionan de manera idéntica al parecer, ¿no es cierto? En primer lugar, lo que hace la Corte es recibir todos los casos del país donde se pronuncien los jueces a nivel nacional sobre derechos a través de la acción de protección, el habeas corpus, el habeas data, el acceso a la información pública. Y de ese proceso hay un proceso de selección en función de la gravedad, en función de la relevancia, en función de la novedad, en función de las líneas jurisprudenciales, que los casos de la ciudadanía provocan, digamos, la preocupación de la Corte. Y posteriormente pasan a una sala de revisión, en donde los jueces se encargarán de desarrollar las líneas que se conocen, las líneas jurisprudenciales o las sentencias que serán el instrumento principal con el cual los jueces ecuatorianos podrán darle contenido a los derechos de la Constitución y finalmente concretar en las protecciones que requieren los ciudadanos frente al ejercicio del poder en cualquier ámbito. Eso en sentido general, claro, luego está compuesto ya por un pleno en donde está conformado por todos los jueces de la Corte Constitucional, estimado Mario. Doctor Joel Escudero, le deseo la mejor de las suertes y éxitos en este importante cargo de la Corte Constitucional. Muchas gracias. Ha sido un honor. Gracias a usted, Byron.